Doctor Jorge Eduardo Ritter y Guillermo Antonio Adames, estamos aquí platicando con ustedes esta mañana, viernes ya, se acaba una semana más, primera semana de gobierno del presidente electo, Laurentino Cortizo. Hablamos del equipo de gobierno de él, doctor Ritter, pero la Asamblea Nacional sigue siendo, a mi juicio, una caja de sorpresas para el presidente Cortizo o para cualquier presidente. Como está estructurada, el estilo con que ellos se manejan y el poder que tienen tras de sí, porque son casi con un puño cerrado, doctor Ritter, y sospecho, y en esto no quiero ser bajo ninguna circunstancia liviano mi comentario, creo que los diputados del PRD han cerrado filas para demostrarle al Ejecutivo que ellos son, si no intocables, realmente una fuerza. Y que los tiene que tomar en cuenta. Ahora, la ventaja que tienen unos y otros es que el presidente Cortizo, si alguna virtud ha mantenido durante toda su vida política, es precisamente de ser un hombre de consenso. No es un hombre de imposición, sino es un hombre de consenso. Eso se lo reconocen tirios y troyanos, que él se esmera siempre en llegar a transacción, llegar a consenso. No es un hombre de confrontación, es un hombre de negociación y de consenso. Lo demostró cuando fue presidente de la Asamblea, proveniendo de un partido que tenía una muy escasa representación. Él era del Partido Solidaridad y llegó a ser presidente de la Asamblea. Primero candidato a vicepresidente con Martín Torrijos, ¿usted recuerda, no? Sí, claro, por supuesto. La primera corrida del expresidente Torrijos. Y luego fue diputado. Pero eso da la medida que es un hombre que alguna habilidad demostró en su momento. Pero por supuesto, si es que yo creo que él tiene mucha habilidad para eso. Usted nada más tiene que fijarse en las reuniones. Yo he visto mucho en televisión una característica del presidente Cortizo, y es que es de las personas o de los presidentes que anota todo lo que le están diciendo, y al final de las reuniones se refiere a todo lo que dijeron. O sea, no lleva su discurso, un discurso preparado para darle, sino que él responde en la medida de lo posible a cada uno de los cuestionamientos y de las observaciones que hacen los así. Y lo hizo así durante toda la campaña política, por numerosa que fuera la concurrencia o por muy pequeña que fuera, siempre sientes que el presidente te está tomando en cuenta. Eso es fundamental para lidiar con una asamblea como la que tenemos. Corro para atrás un poco el tema. El PRD es uno de los partidos más longevos que hay en la historia política. Casi 20 años gobernó. 20, ¿no? Más 40. 40 años. ¿Qué quiero decir con esto? El PRD ha tenido sus altas y sus bajas. Bien bajas. Y como dijo alguien, surgieron después de la invasión, se levantaron de sus cenizas y logran la presidencia de la República. Una cosa, a mi juicio, para muchos inexplicable, para otros sorprendente, creo que para la mayoría. Eso no estaba en el libreto. El libreto de la figura de la democracia nueva, no existía esa posibilidad. Es más, hay quienes reclaman que porque al PRD no se aseguraron de que no volviera a tener opción política. Hay mucha gente que lo dice como lamentándose de que le abrieron la oportunidad. El PRD en el gobierno de Guillermo Andara tuvo muy pocos diputados. ¿De qué quiero referirme a la importancia de los diputados? Eran legisladores en aquella época. Sí. Eran que como 8. Creo que llegaron originalmente 8 y después en las elecciones que repitieron, en una de las cuales fue precisamente la de Cortizo, el PRD se hizo con dos. Con esa cantidad de diputados muy escasa, ¿ok? Lograron objetivos y propósitos, pero sobre todo dieron muestras de habilidad política. A diferencia de otros partidos, el PRD, y siempre lo he reconocido, dentro de su estilo, estuvo el de la creación de cuadros. Hoy día, ese gabinete que estamos viendo de Cortizo tiene que ver exactamente con la formación de cuadros.
O sea, es un partido que no se paralizó en el tiempo. ¿Me explico? O sea, ¿no? Fue mutando, por una parte. Lo que pasa es que el PRD, para mi gusto, hoy es más democrático que revolucionario. Perdió en algún sentido. Cuando digo revolucionario, no me refiero a temas militares, sino crear revoluciones sociales de tal suerte de que el país vaya variando. Yo no sé si el presidente Cortizo, que lo he visto algunas veces como candidato, que es distinto a cuando eres presidente, porque ahí comienzan ya a resaltar son los resultados más que las palabras. Esa es una gran diferencia. El manejo de él un poco comedido podría calificarse. Él no es un hombre de expresiones groseras ni grotescas, ¿no? Él habla bastante horizontalmente, ¿no? Esas personas así, con poder en la mano, resultan no ser tan fáciles como el que grita, el que es como un Alka-Seltzer, ¿no? Grita, grita, grita y de repente se baja. Es mucho más efectivo hablar. ¿Recuerdas la frase del Big Stick de creo que fue Roosevelt, ¿no? Sí. Habla bajito pero muestra el garrote, ¿no? No estoy hablando que sea el caso de Cortizo, pero me refiero a lo que es el perfil psicológico de alguna gente que subestima a los que hablan bajo. Y hasta ahora Cortizo ha sido un hombre que ha tenido en su forma de expresarse, yo diría que es poco confrontacional hasta ahora. Sí. No, muy poco confrontacional, pero metódicamente va abriendo su espacio. Nada más hay que recordar que Cortizo es el primer presidente que no es jefe de un partido. O sea, y no me refiero solo a los... El PRD ha ganado la mitad de las elecciones por gimnasión. Ha habido 6 elecciones, el PRD ha ganado 3, ha perdido 3. El Partido Panameñista ha ganado 2 y el Partido Cambio Democrático 1. Pero la mitad de las elecciones las ha ganado el PRD. Y siempre, cuando Néstor Pérez Valladares fue elegido presidente, era el secretario general del partido. Cuando Martín Torrijos fue elegido, era el secretario general del partido. Cuando Mireya Moscoso fue elegida, era la presidenta del partido. Igual el caso de Juan Carlos Varela. Ajá. Este es el primer presidente que no es jefe del partido. Pros y contra eso de tu óptica, Jorge Eduardo. Bueno, pro. Lo obligó a él, porque no quería entrar por la estructura del partido, a irse directamente a hacer un trabajo consistente por 5 años en las bases del partido. A las bases. Él se impuso, si se quiere, a la estructura del partido, y se impuso a base de lograr eso mismo, lograr esos consensos. Él tuvo de rival, de adversario a Ernesto Pérez Valladares, él tuvo de adversario a Zulay Rodríguez y a otra cantidad de viejos compañeros de él, del PRD, y los derrotó a todos, y los derrotó además ampliamente, porque hizo un trabajo de base, un trabajo de hormiguita, al principio un trabajo imperceptible. No era ni siquiera un hombre de medios, de esos que van todos los días a los medios, y entonces ahí es donde... No, su trabajo fue casi silencioso hasta el último año, y se convirtió en el hoy presidente de la República. Eso te da un perfil distinto o una forma de actuar muy distinta. Entonces, si tú tienes a un presidente que tiene un partido que ha llegado a la presidencia de un partido de la República a lomos del partido más grande de Panamá, sin haber sido su líder, tiene un mérito distinto, tiene perfiles distintos de lo que han tenido los otros presidentes, de manera que yo lo que te pregunto es si nosotros realmente conocemos a Laurentino Cortizo. A ver, hay una palabra que es muy fuerte. Hay 2 palabras poderosas. Una es no. Sí. Esa es poderosa. La otra poderosa es que debe llamar la atención cuando alguien dice pero. Sí, no sé si me explico. Las connotaciones son varias. Laurentino Cortizo ya presidente electo. Yo creo que él en algún momento pensó o consideró que en la Asamblea de Diputados fuese electo alguna persona, digamos, donde él pudiese tener una buena comunicación. Tengo entendido que la Asamblea puso a quien la Asamblea decidió y no a quien el presidente le hubiera gustado. Eso es así, ¿no? Yo creo que eso es así. Yo creo que es así. No lo puedo afirmar de manera categórica. Pero es lo que se comenta, ¿no? Sí, o sea, la Asamblea dijo, aquí en esta casa
Nosotros mandamos. Sí. Y pusieron, perdón, designaron y materializaron la figura del señor Castillero, que es hijo de un exdiputado, ¿no? Se llamaba Mateo, o se llama Mateo Castillero. Mateo Castillero también fue diputado del PRD. Pero no únicamente eso, doctor Ritter, ponen al presidente de la Asamblea, a la Junta Directiva, una mujer como Zulay Rodríguez, con mi respeto, una mujer con personalidad y que tiene un temple y tiene una personalidad muy fuerte, y además de eso ponen su secretario general. Yo entiendo que es la casa de ellos, pero a un presidente creo que le dieron haber dado la oportunidad de que opinara, me parece. No sé si lo hizo. Tampoco sé si lo hizo, pero lo cierto, no, de verdad, es que no lo podemos saber. Hay que analizarlo a profundidad. Pero hay que analizarlo, por supuesto que hay que analizarlo a la luz de los resultados. De los hechos también, de los hechos. De los resultados, qué fue lo que ocurrió en la Asamblea y si eso va a ser la tónica de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, ahora lo vamos a poder observar en las próximas semanas. Habrá algunos nombramientos que el presidente va a hacer y que tiene que ser objeto de ratificación por parte de la Asamblea. Yo creo que ahí no debe haber mayores dificultades. No creo. Sin embargo, hay un nombramiento, el de Contralor General de la República, donde teóricamente es el Ejecutivo, ¿no? es el órgano legislativo nada más, la Asamblea es la que lo escoge. Pero el Legislativo siempre ha tenido su preeminencia ahí, ¿no? Y el Ejecutivo siempre ha tenido la mano. O sea, otra vez, en ninguna de las 5 o de las 6 elecciones, de las 5 elecciones que hemos tenido, esta es la sexta y no sabemos cómo va a ser, pero de las 5 elecciones que hemos tenido, siempre el órgano ejecutivo, es más, incluyo hasta el presidente Endara, siempre ha sido la persona que el órgano ejecutivo ha querido. Vamos a analizarlo otro día porque saben que vale la pena analizarlo, sobre todo con lo accidentado que ha sido las posturas tanto del Contralor con la Asamblea y la Asamblea con el Contralor actual. Estoy hablando con Federico Humbert. Vale la pena analizarlo porque ahí se puede escribir o nuevas historias malas historias. Va a ser una decisión bien interesante. Y ese proceso para el Ejecutivo y para el Legislativo. Para los dos, por supuesto. Bueno, doctor Ritter, vámonos pues. Bueno, nos ¿sí? vamos pues. Muchas gracias. Tenga un buen fin de semana.